Hola a todos. El día de hoy vamos a tener una sesión de inglés donde hablaremos sobre las sugerencias y las preferencias. Comenzaremos por las sugerencias. Como saben, las sugerencias o consejos son formas en las cuales les pedimos a los demás que nos den su opinión sobre algo que queremos hacer o pensar. Why is it important to ask for suggestions and advices? Bueno, ¿por qué es importante que pidamos consejos a los demás? When we need support on what to do when something gets hard for us, we usually ask suggestions from others. Cuando algo se nos complica o parece muy difícil de resolver, vamos y acudimos con los demás para que nos den su opinión y así podamos resolverlo de una mejor manera. ¿Y cómo es que les pedimos sugerencias a los demás? Bueno, existen muchas expresiones y frases comunes que nos permiten hacer esto. For example, we have what do you suggest or what should I? ¿Qué me sugieres o qué debería? La primera es muy común, el decir ¿qué me sugieres hacer, pensar? Y un ejemplo sería what do you suggest me to do when I grow up? ¿Qué me sugieres hacer cuando crezca? O ¿qué debería hacer para mejorar mis calificaciones? What should I do to improve my grades? También otra expresión muy común es if you were me, what would you? O what do you think of? Si tú fueras yo, ¿qué harías si tuvieras que entregar un trabajo mañana y no tienes tiempo? If you were me, what would you do if you have to hand in this paper for tomorrow when you have no time? O what do you think of me going to English classes? ¿Qué piensas de mí si voy a clases de inglés? Otro tipo de expresiones sería can you tell me what do you think I should? Or any suggestions of? Esta nos sirve mucho cuando no sabemos de plano qué hacer. Y un ejemplo sería, ¿me podrías decir qué piensas que debería hacer si me quedo sin trabajo? Can you tell me what do you think I should do if I have no job? O any suggestions on a job I should get? ¿Alguna sugerencia sobre algún trabajo que deba adquirir? Otra expresión muy común es could you give me some advice? O what would you do? Un ejemplo de la primera podría ser ¿me podrías dar un consejo para hacer ejercicio? Could you give me some advice for doing sports? O what would you do to make sport? ¿Qué harías tú para hacer deportes? Otras expresiones serían do you think I'm doing the right thing? Este es muy común porque es preguntarle al otro si piensan que lo que hacemos es correcto. Is it correct the thing we're doing? Y un ejemplo sería I'm about to quit my job. Do you think I'm doing the right thing? En una decisión tan complicada como dejar un trabajo o renunciar, definitivamente necesitaríamos un consejo de los demás para saber si realmente es la decisión correcta. O, relacionado a lo mismo, ¿hay algo que debería hacer para mejorar en mi trabajo? Is there something I should do to improve in my job? Bueno, estos son algunos ejemplos sobre formas de pedir un consejo o una sugerencia de los demás. Ahora veamos un pequeño ejemplo para poder entender mejor a qué nos referimos con estas expresiones. We have an example. Mr. B is new in town and needs a new home. He's not sure which is the best choice for him, renting or buying a new house. He calls his friends and asks them for advice. Complete the sentences with some of the previous phrases. Well, first let's understand this. Entendamos esto. Este señor acaba de llegar a una nueva ciudad y necesita un nuevo hogar para vivir. No está seguro cuál sería la mejor decisión, comprar o rentar una nueva casa. Por lo tanto, decide llamar a sus amigos y pedirles un consejo.
Usando algunas de las frases que vimos anteriormente, tratemos de completar lo siguiente. Primero, hay que leer los ejercicios. We want to know a phrase that completes the expression on buying a new house in this new city I just got to live. También queremos una frase que termine la expresión in case you were in the same situation, then. O queremos una expresión que comience y otra que termine y completen la frase buy a new home I just found. Hay muchas frases y expresiones que pueden servir para completar estas expresiones, pero de acuerdo a las que vimos anteriormente, algunas podrían ser: Do you think I'm doing the right thing on buying a new house in this new city I just got to live? ¿Piensas que estoy haciendo lo correcto en comprar una nueva casa en esta nueva ciudad a la cual acabo de llegar a vivir? In case you were in the same situation, what would you do? Si tú estuvieras en la misma situación, ¿qué harías? I am about to buy a new home I just found. Should I do something different? Aquí este señor afirma que ya encontró una nueva casa y que decidió comprarla. Entonces pregunta a sus amigos si debería hacer algo diferente a lo que está a punto de hacer. Ahora hemos visto por qué las sugerencias y los consejos de los demás son importantes. Sabemos que muchas veces nos pueden ayudar a tomar decisiones o actuar de una manera más informada, ya que el hecho de obtener un consejo nos permite reflexionar sobre aquello que vamos a hacer. Entonces, como conclusión respecto a las sugerencias y consejos, podemos decir: Now we know asking others for suggestions is an important way to make better choices and decisions, as we can feel more comfortable that what we are doing may be the best thing for us and for the goals we are trying to reach. Sin duda, estos consejos nos sirven mucho y siempre que necesitamos algo, podemos acudir con alguien para obtener su opinión y así mejorar sobre lo que vayamos a hacer. Now, let's go with preferences. Asking about preferences. Las preferencias. Es importante saber las preferencias de los demás cuando queremos ofrecer algo. Why do we ask for preferences? When we want to know what others want to do or the things they like the most, we ask them for their preferences. Cuando queremos saber qué quiere el otro o qué piensa o algo relacionado a él, le preguntamos por sus preferencias. Existen preferencias en muchos aspectos y ámbitos de la vida. For example, music, food, colors, city, country, movies, books. ¿Cuál es su favorito de alguno de estos? Which is your favorite music? What is your favorite type of food? Which city would you like to live in? Which is your favorite country to travel in summer? Which is your favorite movie? Your favorite book you just read? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te gustaría vivir? Algunos ejemplos de preferencias. Existen algunos verbos comunes que se utilizan para referir las preferencias. Los más comunes son would, que es un auxiliar que va acompañado de un verbo, el cual suele ser like o prefer. Los verbos prefer o like better, que suelen ser acompañados de un verbo to y un en infinitivo o algún verbo conjugado con ing. O una expresión muy común que se dice would rather, la cual no debe ser acompañada del término to, sino que el verbo en infinitivo va automáticamente después de esta expresión. Most of the times we use these kind of expressions to make a comparison between two things. Utilizamos estas expresiones para hacer una comparación entre dos cosas. Por ejemplo, would you like to meet at 6 or 7? O would you prefer to meet at 6 or 7? Y si quisiéramos usar would you rather meet at 6 or 7? Comparamos a qué horario preferiría
ir una persona a hacer alguna actividad, a las 6 o a las 7. Aquí tenemos un ejemplo. Here we have an example that says Mr. and Mrs., el nombre que quieran, walk into a restaurant and the server comes over their table and asks, "Hello, how are you? Would you like to start with coffee or tea?" Aquí vemos que tenemos la expresión would you like, lo cual aplica al would plus verb, pero en una pregunta. Would you like to start with coffee or tea? A lo cual estos señores contestan, Hi, for now we prefer a cup of tea. El verbo prefer puede ir acompañado de el término to o simplemente podemos expresar nuestra preferencia automáticamente después del verbo. We prefer a cup of tea. Si usáramos to sería we prefer to drink a cup of tea. Ambas son correctas. Then the server gets back to the table with the tea. Here's your tea. Would you like to order now? What would you rather? A piece of bread or some scrambled eggs? Aquí la mesera les pregunta si están listos para ordenar y qué preferirían. Una pieza de pan o huevos revueltos. Utilizamos el término would rather. What would you rather? Y como les mencioné anteriormente, cuando usamos esta expresión no es necesario utilizar el término to, sino automáticamente la expresión o, en la mayoría de los casos, un verbo. What would you rather? A piece of bread or some scrambled eggs? Estos señores responden, We'd actually prefer stary eggs, please. Los señores dicen que prefieren huevos estrellados a los huevos revueltos. Y como vemos, utilizan el verbo prefer seguido de una expresión. En este caso, los huevos estrellados. We'd actually prefer stary eggs, please. La mesera contesta, Sure, if there's anything you want, please let me know. Now you say it, yes, I'd like it better if you close the windows. It's really cold outside, please. Cuando la mesera les informa que cualquier otra cosa que necesiten ella estará a sus órdenes, los señores le piden muy amablemente que cierre la ventana porque así estarían más cómodos debido al frío de afuera. Utiliza el verbo like better. I'd like it better if you close the window. Aquí la estructura que utilizan es I would like, me gustaría, it better. Me gustaría si cerraras la ventana. I'd like it better. Que es otra expresión muy común que prácticamente se refiere a lo mismo que prefer. Si usáramos prefer en este caso sería I prefer if you close the window so we can eat without cold. Ahora tenemos algunos ejercicios y ejemplos que nos pueden ayudar a practicar y entender un poco mejor cómo es que se utilizan estos verbos. El primero sería Do you chocolate or vanilla? I chocolate. Thanks. El segundo sería Do you prefer going now or by the night? ¿Preferirías ir ahora o por la noche? A lo cual responde I go now. I have things to do at night. Y la tercera sería Which do you better, McDonald's or Burger King? En este ejercicio, al igual que en el anterior de las sugerencias, también existen muchas expresiones o quizá diferentes formas de completarlas, pero algunas sugerencias de acuerdo a lo expuesto anteriormente podrían ser. For the first one, do you prefer chocolate or vanilla? I prefer chocolate, thanks. Aquí observamos lo que mencionamos de que es muy sencillo expresar la preferencia automáticamente después del verbo. I prefer chocolate. No hay nada más que decir. Después, a la pregunta Do you prefer going now or by the night? Respondemos I would like to go now. I have things to do at night. Aquí tenemos el auxiliar would más un verbo más el término to. I would like to go now.
La tercera, which do you like better, McDonald's or Burger King? Este término, like better, es un término que, como mencionamos previamente, expresa lo mismo que el verbo prefer. Por lo tanto, aquí también podría ser which do you prefer, McDonald's or Burger King. Ambos son correctos. Y por último agregué otro ejemplo, que sería tomorrow I would like to do nothing. I would rather stay home. Mañana no quisiera hacer nada. Preferiría quedarme en casa. Como vemos, al utilizar la expresión would rather, omitimos el término to y agregamos automáticamente el verbo en infinitivo. I would rather stay home. Ahora, como una información extra o un dato un poco curioso, es importante explicar la diferencia entre el auxiliar will y el auxiliar would, ya que mucha gente los confunde y a la hora de hablar no entiende con claridad cuál es el que tiene que usar en las distintas expresiones que hacen. The auxiliar will is used to talk about situations that will occur in the future, events that are planned to happen or promises and predictions. Se habla de cosas que van a ocurrir, que se cree que van a ocurrir, alguna promesa o una predicción, o algún evento que ya se tiene la certeza de su plan para ocurrir. Some examples are: a party will be celebrated this weekend. Aquí estamos afirmando que una fiesta será celebrada este fin de semana, ya que ha sido planeada con exactitud la fecha en la que sería. I promise you I will always remember you. Aquí hablamos de una promesa. Te prometo que no te olvidaré. I predict this summer will be the hottest. Predecimos que este verano será uno de los más calientes. Aquí hablamos de una predicción que, si bien no se tiene la certeza de que ocurrirá, sí podemos utilizar el auxiliar will, ya que es una situación futura que tiene alta probabilidad de ocurrir. Por otro lado, tenemos el auxiliar would. Would is the past form of will and refers what we thought of the future seen from the past or desires we have for the future. Aquí hablamos de la forma pasada del auxiliar will. Con esto nos referimos a que hablamos de situaciones que vemos en el futuro, que creemos que sucederán, pero las decimos desde un punto de vista en el que continuamos en el pasado. Esto será mejor de explicar con un ejemplo. Aquí tenemos uno. You said you would write us soon. Dijiste que nos escribirías pronto. Aquí la situación futura es el hecho de que alguien te escribiría pronto. Pero lo vemos desde el pasado en el sentido de que estamos aún aquí y decimos, dijiste que nos escribirías, pero no lo hizo. Aquí se ve esa situación futura vista desde el pasado. También nos sirve, como lo vimos anteriormente, para expresar deseos que tenemos para el futuro. Would you like fruit? ¿Te gustaría una fruta? O I would like to visit Italy next year. Me encantaría visitar Italia el próximo año. Now we know that asking others for their preference can help us to know what they want and do something related to that. Ahora sabemos que las preferencias son muy importantes para poder actuar con las demás personas de acuerdo a lo que ellas desean y quieren. Bueno, esto es el video de hoy. Les agradezco mucho su atención y que hayan dado el tiempo para verlo, y les sirva mucho aprender sobre sugerencias y preferencias. Nos vemos en el siguiente video.